Creer que comprendes a Dios sin abrazar la majestad de la Trinidad es el error más profundo que puedes cometer en tu jornada espiritual. Yo mismo, en mis primeros años de fe, me encontraba en ese mar de dudas, pensando que entendía al Creador, pero al intentar explicarlo, sentía que mis palabras se desvanecían como la niebla al sol. Es como si el mismísimo amor, la fuente de todo, permaneciera oculto tras un velo de misterio que nadie se atrevía a levantar. Esa visión me mostró un río de confusión que muchos navegan sin ancla, un río que oculta la fuente misma de nuestra salvación. Quizás, como muchos, has dicho con convicción, yo creo en Dios. Pero al intentar definirlo, al intentar ponerle palabras a esa presencia santa, la vacilación te ha asaltado. No es falta de fe, amado hermano, amada hermana, sino la ausencia de una explicación clara, de una revelación que penetre el alma y haga sentido. Puede que hayas escuchado hablar de la Trinidad en la escuela dominical. Quizás tu pastor la mencionó alguna vez, con un diagrama o metáforas que parecían, en el momento, iluminar algo. Pero en el fondo, esa comprensión nunca echó raíces profundas. Y ahora, años después, en el caminar de tu fe, si alguien te pidiera que definieras a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como uno, ¿podrías hacerlo sin sentir que algo te falta? Sin esa claridad, el riesgo de edificar sobre arena es inmenso. Queridos míos, este no es un mero ejercicio teológico, es el cimiento de todo. Esta no es solo la doctrina más importante del cristianismo, es el pulso de la verdad eterna, porque si nos equivocamos con quién es Dios, nos equivocamos en todo. La cruz, nuestra salvación, la oración, la adoración, nuestra relación con Él, todo empieza con la identidad real de Dios. Si la Trinidad sigue siendo un enigma que evitas, un rompecabezas teológico sin resolver, entonces este mensaje es para ti, justo aquí, justo ahora. No vamos a esquivar las verdades difíciles, no vamos a simplificar el misterio, vamos a adentrarnos en la doctrina que hace posible tu salvación y que convierte tu adoración en algo íntimo y personal. Al finalizar este encuentro, tu fe no solo se sentirá más fuerte, sino también más clara, más arraigada en la roca. Un solo Dios, tres personas, el misterio eterno, por fin, desvelado como nunca antes lo habías escuchado. Prepárate para un despertar. Para la iglesia primitiva, esta verdad no era una teoría académica distante. Era la roca sobre la cual edificaban sus vidas, una bandera por la que luchaban con ferocidad divina. Debatieron, sufrieron y algunos incluso entregaron su vida, rehusándose a comprometer esta única verdad que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu y que el Espíritu no es el Padre. Y sin embargo, son uno, una unidad inquebrantable que desafía la lógica humana, pero que revela el corazón de Dios. En el mundo convulso de hoy, donde la identidad es cuestionada en cada esquina, donde la verdad parece ser fluida como el agua entre los dedos, y donde la confusión espiritual se propaga como una niebla densa, conocer al Dios al que perteneces nunca ha sido tan urgente. Queridos míos, atrevámonos a hacer la pregunta que muchos se resisten a pronunciar en voz alta. ¿Realmente comprendes al Dios en quien dices creer? ¿Estás adorando a un Dios que conoces o simplemente a un Dios que has heredado, una sombra sin sustancia? ¿Te has preguntado alguna vez por qué esto importa tanto? O mejor aún, ¿qué cambiaría en tu vida si realmente conocieras al Padre que envió al Hijo que reveló al Padre y al Espíritu que trae a ambos a tu corazón en este preciso instante? Imagina la libertad, la profundidad, la intimidad que brotaría de esa verdad. Te lo aseguro, las puertas de tu entendimiento se abrirán y una luz santa inundará cada rincón de tu alma. Respira profundo, porque el Dios del universo no es simplemente una idea en la que creer. Él es una Trinidad para encontrar, para experimentar,
para amar. Si vamos a hablar de un encuentro con la Trinidad, no solo como un concepto teológico abstracto, sino como el Dios viviente y palpitante, entonces debemos comenzar con esta verdad innegable. La Trinidad importa más de lo que crees. Su impacto no solo modela cómo describimos a Dios, sino cómo nos relacionamos con Él en cada fibra de nuestro ser. Amados míos, esta verdad lo toca absolutamente todo. Cómo oras, cómo adoras, cómo entiendes tu salvación, cómo percibes tu identidad, tu propósito, tu llamado. Cuando la doctrina de la Trinidad se distorsiona o se ignora, tu cimiento espiritual completo empieza a tambalearse, a desplazarse, sin que siquiera te des cuenta. Por eso, esto no es una nota al pie de página teológica, polvorienta y olvidada. No, esta es la doctrina que sostiene el centro de tu fe. Y cuando falta, cuando se diluye, todo se siente incompleto, desajustado. Tu vida de oración parece desconectada, tus momentos de adoración se sienten superficiales y tu comprensión de Jesús se vuelve confusa, incierta. ¿Crees? Sí, pero falta la profundidad, falta el fuego del Espíritu que enciende el alma. Y entonces comienzas a pensar, quizás soy yo, quizás no soy lo suficientemente espiritual, quizás estoy demasiado roto para sentir a Dios como otros lo hacen. Pero ¿y si el problema no fuera tu fe, sino el marco en el que la has encerrado? Aclaremos esto sin rodeos. Si concibes a Dios como una sola persona que simplemente adopta tres roles distintos, como un actor con tres máscaras diferentes, jamás sabrás con quién estás realmente hablando cuando oras. Confundirás al Padre con el Hijo, al Espíritu con el Padre, y terminarás en una crisis de identidad espiritual que te dejará vacío, sin rumbo. Es una trampa que nos aparta de la verdad. Podrías adorar a Jesús con todo tu corazón, pero olvidar que Él te apunta incansablemente hacia el Padre. O podrías intentar conectar con el Espíritu Santo sin darte cuenta de que Él es quien te está atrayendo a Cristo en primer lugar. Imagina el desorden, la fragmentación de tu espíritu. Por otro lado, si crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres dioses separados, terminarás por clasificarlos en tu mente, o eligiendo aquel con el que te sientes más cómodo. Quizás amas a Jesús, pero evitas al Espíritu porque te parece extraño, demasiado místico, o tal vez ves al Padre como distante y enojado, mientras Jesús es amable y cercano. Pero cuando esto sucede, ya no te estás relacionando con Dios tal como Él es realmente. Te estás relacionando con una versión de Él que tú mismo has creado para sentirte seguro, una imagen que te aleja de su verdadera esencia. Aquí reside el verdadero peligro. Malinterpretar la Trinidad no solo conduce a la confusión, sino que desemboca en la idolatría, la adoración de un Dios de tu propia invención, en lugar del eterno Dios trino de la Escritura. Esta fue exactamente la batalla que libró la iglesia primitiva, cuando los apóstoles murieron y la persecución se intensificó como una tormenta implacable. Los cristianos fueron forzados a definir con claridad lo que creían, porque las herejías se extendían como un fuego salvaje. Algunos afirmaban que Jesús era solo un hombre, un profeta notable. Otros decían que era divino. Sí, pero no igual al Padre. Otros más sostenían que el Espíritu era solo un poder divino, no una persona con conciencia y voluntad. Y amados, estos no eran desacuerdos menores, eran mentiras que alterarían la eternidad, capaces de desviar almas enteras del camino angosto. Por eso los primeros concilios de la Iglesia, el de Nicea, el de Constantinopla, fueron tan encarnizados, tan cruciales. No estaban protegiendo tradiciones de hombres, estaban salvaguardando la verdad eterna de Dios, la esencia misma de nuestra fe. Y hoy seguimos en la misma guerra espiritual, solo que el campo de batalla ha cambiado. En una era de buffets espirituales, donde la gente mezcla la escritura con la autoayuda, añade un poco de manifestación aquí,
y esparce vagas charlas sobre el universo allá. Necesitamos al Dios trino y verdadero más que nunca. Es nuestra única ancla. Porque cuando conoces al Padre como tu Creador, al Hijo como tu Redentor y al Espíritu como tu presencia constante e inseparable, dejas de perseguir la falsa paz y comienzas a caminar en el poder real, el poder que transforma, el poder que libera. Acerquemos aún más esta verdad a tu vida cotidiana. Si alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen golpear el techo, quedarse sin respuesta, quizás es porque le estás hablando a una idea vaga, a una energía abstracta, en lugar de a la persona que se llama a sí misma Padre. Si alguna vez te has sentido distanciado de Dios después de pecar, quizás es porque olvidaste que Jesús, el Hijo, es tu abogado, quien está de pie ante el Padre diciendo: yo ya pagué por eso, su culpa ha sido borrada. Y si alguna vez te has sentido espiritualmente adormecido, sin fuerza, sin esa chispa divina, quizás es porque nadie te dijo que el Espíritu Santo vive dentro de ti, no como un sentimiento pasajero, sino como el literal soplo de Dios que te infunde vida y propósito. Por eso la Trinidad importa, porque tu relación con Dios no es unilateral, es dinámica, es relacional. El Padre te ama con un amor eterno e inquebrantable. El Hijo te rescató con un sacrificio sin igual. El Espíritu te empodera con su presencia constante. Los tres trabajan juntos. Los tres son un solo Dios, con un solo corazón, un solo propósito, una sola pasión por tu vida. Y no se trata de tener las palabras perfectas, amados. Se trata de conocer al Dios correcto. Cuando abrazas la Trinidad, la adoración explota con una fuerza incontenible. La oración se vuelve personal, íntima, una conversación de corazón a corazón. La cruz se profundiza, revelando capas de amor y sacrificio que nunca antes habías visto. Quizás nadie te lo había desglosado así antes, con tanta luz. Puede que hayas creído en Dios durante años, pero nunca entendiste que cada paso que diste hacia Él fue el Espíritu atrayéndote, el Hijo cubriéndote con su sangre y el Padre esperándote con los brazos abiertos, listo para abrazarte. Ahora lo ves, ahora es real, una revelación que desgarra los velos de la confusión. Y cuando ves a Dios tal como Él es, en su plenitud trina, todo, absolutamente todo, cambia en tu vida para siempre. Si la Trinidad lo moldea todo, tu adoración, tu oración, tu identidad, entonces la siguiente pregunta es obvia, vital. ¿Dónde la vemos por primera vez? Porque si esto no es una doctrina inventada por hombres, añadida tardíamente a la historia de la Iglesia, entonces deberíamos esperar encontrarla tejida en la Biblia desde el principio de los tiempos, desde la primera palabra. Y así es, amados, la encontramos. Allí mismo, en Génesis, antes de la ley, antes de Israel, antes de los profetas o los evangelios, vemos al Dios Trino ya en movimiento, ya obrando, ya creando, pero la mayoría de la gente lo pasa por alto, lo ignora, porque Génesis 1 no grita Trinidad con luces de neón parpadeantes, lo susurra como un eco sagrado, una huella divina enterrada en el origen de todo, esperando ser descubierta por ojos que buscan la verdad. Es una voz que solo el Espíritu puede discernir. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el Padre, la fuente de todo, el iniciador de la existencia, aquel que ordena la luz de la oscuridad más profunda. Pero luego la Escritura añade, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Movía no de forma pasiva, sino expectante, listo para actuar, para infundir vida. La palabra hebrea aquí, ruach, significa aliento, viento, espíritu, la presencia viviente y dinámica de Dios, anidando sobre el caos antes de que el orden irrumpiera gloriosamente. Y entonces llega la voz, la palabra que crea, y dijo Dios, haz una pausa justo ahí. Dios hablaba,
Su palabra creaba, y según Juan 1:1 vía, esa palabra no era solo un sonido, un eco vacío, era una persona. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es Jesús, amados. Aún no nacido en Belén, pero presente antes del tiempo, el Hijo Eterno, la Palabra de Dios, pronunciando galaxias para que entraran en movimiento, ordenando que el agua se separara de la tierra, moldeando la humanidad del polvo con las mismas manos que un día serían traspasadas por amor. Padre, Verbo, Espíritu, un solo Dios, tres personas, desde el primer aliento de la creación, la comunión en acción, la esencia misma del amor manifestándose. Y luego, hay un versículo en Génesis 1:26 que debería detenerte en seco, hacerte reflexionar profundamente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? No son los ángeles, ellos no son creadores, no es un nosotros real, como un monarca hablando en plural, así no funciona el hebreo. Esto es un diálogo divino dentro de la misma divinidad, una conversación que trasciende nuestro entendimiento. Hagamos al hombre. El Padre lo planea con sabiduría infinita, el Verbo lo pronuncia con poder creador, y el Espíritu insufla vida en esa arcilla inanimada. De repente, lo ves, la humanidad no fue simplemente creada por Dios, fuimos hechos a imagen de la comunión. Eso es lo que es la Trinidad. Amados, comunión eterna, amor eterno, relación eterna, un vínculo inquebrantable que ha existido desde siempre. Y cuando Dios te hizo, no te creó por aburrimiento o por necesidad. Te creó a partir del desbordamiento del amor que ha existido por siempre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso anhelamos la conexión, la intimidad. Por eso el aislamiento nos hiere tan profundamente. Por eso la traición nos corta el alma. Porque fuimos hechos para reflejar la imagen de un Dios que nunca ha existido solo. Un Dios que es comunidad en sí mismo. La Trinidad no es solo una verdad para creer con la mente. Es una realidad de la que naciste, una verdad que corre por tus venas. Y no se detiene en Génesis. En Génesis 3, después de la caída del hombre, Dios dice, «He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros». De nuevo, el plural nosotros. La conversación trina continúa. Incluso en medio del juicio, vislumbramos destellos de redención, de una promesa de esperanza. Porque Dios no destruye a Adán y Eva en su ira. Él los cubre con amor y misericordia, y promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Una profecía que apunta directamente a Jesús, el Hijo que vendría a redimir lo perdido. Así que, desde la primera página de la Escritura, la Trinidad está allí, no detallada en términos teológicos complejos, sino encarnada en acciones divinas, creando, hablando, moviéndose sobre las aguas, amando con una pasión eterna. Y aquí está la razón por la que esto te importa a ti. Porque cuando lees Génesis sin la lente de la Trinidad, ves a un creador poderoso, sí, pero cuando lo lees con los ojos abiertos a quién es Dios realmente, ves mucho más, una revelación que te dejará sin aliento. Ves a un Dios relacional, a un Dios personal, a un Dios que ya se movía en unidad perfecta antes de que tú siquiera existieras, y que ahora te invita a ti a esa misma unidad, a esa misma comunión de amor. Piénsalo bien. Fuiste hecho a imagen de una relación. Eso significa que tu sanidad, tu llamado, tu identidad, todo fluye no del aislamiento o la soledad, sino de la conexión vital con el Padre que te formó, el Hijo que te salvó, el Espíritu que te llena. Si te has sentido desconectado últimamente, lejos de Dios, de tu propósito, de las personas, quizás es porque has perdido contacto con la Trinidad que te dio el ser, que te respiró a la existencia.
Pero aquí está la esperanza que el cielo te ofrece. Puedes regresar, puedes volver a caminar en esa presencia divina, no a la religión, no a una actuación superficial, sino a una relación viva e íntima con los tres. Una puerta está abierta y te esperan. Si esta verdad está desbloqueando algo profundo en tu corazón, si sientes el fuego del Espíritu encendiéndose en tu interior, o si deseas que profundicemos en cómo Jesús aparece en el Antiguo Testamento, o cómo el Espíritu obraba antes de Pentecostés, déjanos un comentario. Iremos allí contigo. Pero por ahora, graba esto en tu alma: la Trinidad no comenzó en el Nuevo Testamento. Él ya estaba allí en la creación, en comunión, en ti, desde el mismísimo principio. Si el Génesis nos mostró las huellas dactilares de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, moviéndose como uno desde el principio de los tiempos, entonces ahora es el momento de hacer la siguiente pregunta. Una pregunta que exige una respuesta clara. ¿Qué es exactamente la Trinidad? Porque si vas a construir tu fe sobre este fundamento inquebrantable, no puede ser una simple y borrosa idea misteriosa. Necesitas algo sólido, algo claro, algo sobre lo que puedas mantenerte firme cuando las dudas comiencen a susurrar en tu mente, a intentar minar tu confianza. Y aquí está la respuesta que ha resistido el paso de los siglos. La Trinidad significa que Dios es uno en esencia y tres en persona. ¿Uno qué? ¿Tres quiénes? Un solo Dios, no tres dioses separados, no un Dios que pretende ser tres roles, como un actor que cambia de disfraz, sino un ser divino único que existe eternamente como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haz una pausa aquí, porque esta es la parte donde el misterio se hace profundo, donde la revelación nos desafía. Durante siglos, la humanidad ha intentado simplificar esto, hacerlo más fácil de comprender para nuestra limitada mente. Han usado analogías como el agua, que puede ser hielo, líquido y vapor, o un hombre que es padre, hijo y esposo a la vez, o las tres hojas de un trébol. Pero la verdad es que cada analogía, por muy ingeniosa que parezca, termina fallando, porque estamos hablando de Dios, no de química, ni de botánica, ni de relaciones humanas. Él trasciende todo lo que conocemos. Y en el momento en que intentamos reducirlo a algo que podamos comprender plenamente con nuestra razón, dejamos de adorar al Dios viviente y empezamos a adorar una imagen de Él que hemos moldeado para sentirnos más cómodos, más en control. Este es el misterio eterno, amados. Dios no es como nosotros, pero Él se revela a nosotros en su palabra, y la forma en que se revela en la Escritura es innegable, inconfundible. Escucha bien, hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 declara: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Isaías 45:5 resuena con la misma verdad. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Sin embargo, este único Dios existe como tres personas distintas, claramente diferenciadas. El Padre habla desde el cielo con voz de trueno. Este es mi Hijo amado. Mateo 3:17. El Hijo ora al Padre, sometiéndose a su voluntad. No sea mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Y el Espíritu es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Juan 14:26. Juan 15:26. No son intercambiables, amados, no son meros roles o funciones. Son personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, pero los tres son igualmente, eternamente y plenamente Dios. Son una unidad perfecta. No son partes de Dios, ellos son Dios. Cada persona posee la plenitud de la naturaleza divina. Y sin embargo, no son tres dioses, sino uno solo, una esencia divina indivisible. Esto no es una contradicción, queridos, es una distinción.
una unidad que no implica división, y no es algo nuevo, inventado recientemente. La Iglesia primitiva no creó esta doctrina, la articuló porque la Biblia la demandaba, la revelaba en cada página. Después de la resurrección, cuando los cristianos fueron obligados a defender su fe bajo una persecución brutal y herejías engañosas, se reunieron en concilios como Nicea en el 325 d.C. y Constantinopla en el 381 d.C. para responder a la pregunta fundamental: ¿quién es Dios realmente? Y el resultado no fue una teología nueva, fue una confesión de lo que las Escrituras ya habían revelado, una verdad que iluminaba el camino para las generaciones venideras. El credo de Nicea proclamó con una claridad rotunda: creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. No intentaban explicar a Dios en su totalidad, no pretendían desentrañar cada fibra de su misterio. Estaban honrando como Él mismo se había revelado en su palabra, cómo se había dado a conocer a la humanidad con amor y poder. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, amado? Significa que tu fe no está construida sobre una ficción, sobre un cuento de hadas o una ilusión pasajera. Está construida sobre un Dios que es tanto incomprensible en su majestad como íntimo en su cercanía. Un Dios que es más grande que toda lógica humana y a la vez más cercano que tu propio aliento, que tu propio corazón latiendo. Y una vez que comprendes esto, una vez que esta verdad penetra tu espíritu, cambia la forma en que vives. Porque de repente te das cuenta de que no solo crees en Dios, caminas con la Trinidad. El Padre es quien te amó primero, con un amor que trasciende el tiempo y el espacio. El Hijo es quien tomó tu lugar en la cruz, pagando el precio de tus pecados. El Espíritu es quien ahora vive dentro de ti, como un fuego sagrado, guiándote y dándote poder. Tres personas, un solo Dios, trabajando juntos, en perfecta armonía, para tu salvación eterna. Permítanme decirlo de otra manera, para que esta verdad penetre aún más profundo en vuestras almas. El Padre planea la salvación con una sabiduría infinita, tejiendo cada detalle de tu redención. El Hijo consuma la salvación, llevando a cabo el sacrificio perfecto en la cruz. Y el Espíritu aplica la salvación a tu corazón, haciéndola real y viviente en tu interior, transformando tu vida. Eso no es teórico, amados. Eso es profundamente personal, porque cuando oras, oras al Padre a través del Hijo por el Espíritu. Cuando adoras, es el Espíritu quien agita tu corazón para que adores al Hijo, quien te revela la gloria deslumbrante del Padre. Cuando lees la palabra, fue inspirada por el Espíritu, se centra en el Hijo y te revela la voluntad del Padre para tu vida. Esto no es religión complicada, llena de reglas y rituales vacíos. Es una danza divina de relación, y tú has sido invitado a ella, a ser parte de esta comunión sagrada. Y quizás esa es la parte que nadie te contó, que la Trinidad no es solo teología abstracta, un tema para eruditos. Es la razón misma por la que estás vivo, la fuente de tu existencia, de tu propósito. El mismo Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no te hizo simplemente para sobrevivir, para pasar por esta vida sin un rumbo. Te hizo para reflejar su propia relación divina, para vivir en amor, para moverte en unidad, para desbordar con un poder que no es el tuyo, sino el suyo. Por eso el enemigo, el adversario de nuestras almas, quiere distorsionar la Trinidad. Porque si logra que creas en una versión falsa de Dios, distante, fría, confusa, puede robarte la intimidad con Él, puede arrebatarte tu verdadera identidad y tu autoridad espiritual en Cristo. Pero ya no más, porque ahora sabes, ahora el velo se está levantando y la luz de la verdad está disipando las sombras. Y si esta verdad está desbloqueando algo dentro de ti,
Si has estado siguiendo una versión de Dios que te dejó vacío y quieres saber cómo experimentar la Trinidad en tu caminar diario, caminaremos contigo. Porque esto es lo que la Trinidad realmente es. No tres dioses, no un Dios con tres sombreros distintos, sino un ser eterno y único, tres personas distintas que son plenamente Dios, por siempre en amor, y finalmente tuyo para conocer, para amar, para vivir con Él. Si la Trinidad es un solo Dios en tres personas, y esa realidad no es abstracta sino profundamente personal, entonces necesitamos comenzar con aquel a quien la Biblia llama Padre. No porque Él haya venido primero en el tiempo, sino porque es primero en orden e intención, la fuente de todo. Él es la fuente, la voz que da vida, el que envía con propósito divino. Y tristemente, muchos de nosotros escuchamos la palabra Padre y no sentimos nada, o peor aún, sentimos un dolor punzante, una herida abierta. Porque aquí está la verdad, amados, que a nadie le gusta admitir. Para muchas personas, Padre es una palabra rota, llena de cicatrices y decepciones. Quizás el tuyo no estuvo allí cuando lo necesitabas, quizás estuvo, pero nunca te vio realmente, nunca te conoció en tu esencia. Quizás te abandonó, te decepcionó o incluso te causó un daño profundo. Así que, cuando la Biblia llama a Dios Padre, algo dentro de ti se estremece, se encoge, se resiste. Pero el tipo de padre que Dios es, amados, no tiene nada que ver con el tipo de padres que hemos visto en este mundo caído. Él no es distante, no es frío, no está esperando que pongas tu vida en orden antes de acercarse a ti. Él es el Dios que planeó tu redención antes de que el pecado siquiera entrara en la historia, con una previsión y un amor que trascienden toda comprensión. Él es quien formó el plano de la creación, sabiendo plenamente que le costaría todo traer de vuelta a sus hijos. Él es el Padre que habla, no solo con autoridad inquebrantable, sino con un amor que rompe cadenas, que libera el alma de toda atadura y opresión. Vayamos más profundo en su corazón. Génesis comienza con Dios creando, pero la Escritura nos dice que el Padre no actuaba solo, en solitario. Él lo quiso, sí, con su voluntad soberana, pero habló a través de la palabra, el Hijo, y el Espíritu se movía, esperando para actuar, para dar forma. Fue una obra trina, una sinfonía divina, y sin embargo, todo fluyó del corazón del Padre, de su amor inagotable. La Biblia se refiere a menudo al Padre como el que envía, no de una manera casual, sino con un propósito deliberado y eterno. Juan 3:16 nos lo grita al alma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 8:3 refuerza esta verdad. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Juan 14:26 nos revela más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cada movimiento de redención, cada paso hacia nuestra restauración, comenzó con la iniciativa amorosa del Padre. La encarnación de Jesús fue iniciada por el Padre. El envío del Espíritu Santo fue ordenado por el Padre. La misión de salvación fue autorizada por el Padre, escrita con su propia mano de amor. Esto significa que tú no eres un accidente, amado. Tu sanidad, tu llamado, tu nueva vida en Cristo, no es algo que Jesús manejó solo, de forma aislada. Es algo que el Padre soñó para ti, deseó para ti, con una pasión que desborda el universo. Piensa en el bautismo de Jesús. Los cielos se abrieron en un espectáculo glorioso. El Espíritu descendió sobre él como una paloma, y la voz del Padre tronó con autoridad y ternura: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Te das cuenta de que esa misma voz habla sobre ti, sobre tu vida, sobre tu valor incalculable? Juan 1:12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Romanos 8:4 añade una verdad aún más conmovedora: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso significa que este Dios, el que creó galaxias enteras y comanda ángeles celestiales, es también el que te mira con una afición inquebrantable, con un amor eterno, y te llama suyo, su hijo, su hija amada. Y sin embargo, muchos creyentes pasan toda su vida orando a Dios como si fuera un CEO corporativo, un jefe distante e inalcanzable, en lugar de un Padre amoroso y cercano. ¿Por qué? Porque no comprendemos qué clase de Padre es Él realmente. Permítanme aclararlo, de una vez por todas, para que ninguna sombra de duda se interponga. El Padre no está enojado mientras Jesús es amoroso. No es el castigador mientras Jesús es el protector. Él no está esperando que te equivoques para señalar tu error. Él es el que envió a Jesús, es el que corrió al encuentro del Hijo pródigo, con los brazos abiertos, sin reproches. Es el que te amó primero, antes de que tú supieras siquiera lo que era el amor. Vemos su corazón palpitante en el Antiguo Testamento también, en las profundidades de la historia de Israel. Isaías 64:8 proclama, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Salmos 103:13 nos revela aún más su ternura. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Incluso cuando Dios disciplina a Israel, su pueblo escogido, siempre es desde un lugar de corrección amorosa, no de rechazo iracundo o castigo cruel. Oseas 11:4 nos regala una de las imágenes más tiernas y conmovedoras de su paternidad. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo enseñé a andar a Efraín, tomándolos de los brazos. Con cuerdas de ternura los atraje, con lazos de amor. ¿Escuchas eso, amado? El Padre no es solo poderoso, omnipotente. Él es personal. Él guió a Israel como un padre enseña a caminar a su pequeño, sosteniendo, guiando, atrapando cada caída, amando con una devoción inquebrantable. Y ese mismo Padre es el que te guía a ti, que vela por ti. Pero si no entiendes esto, si lo mantienes a distancia por miedo o por heridas pasadas, nunca recibirás plenamente lo que el Hijo y el Espíritu vinieron a entregarte. Orarás, pero nunca te sentirás verdaderamente seguro en su presencia. Adorarás, pero nunca te sentirás plenamente amado o deseado. Creerás, pero nunca hallarás el descanso profundo que solo Él puede dar. Y el Padre quiere mucho más para ti que eso. Él quiere que conozcas su voz, que sientas su presencia envolvente, que corras a Él sin reservas, no porque tengas que hacerlo por obligación, sino porque sabes que sus brazos son el único lugar donde nunca te soltará, donde siempre estarás a salvo. Si luchas por confiar en el Padre, quizás por las fallas de tu propio Padre terrenal, o si nunca has sentido que Dios está realmente a favor tuyo, déjanos un comentario. Caminaremos contigo en esa lucha. Haznos saber si quieres que profundicemos más sobre cómo reconstruir tu imagen de Dios como Padre. Pero por ahora, recuerda esto con toda la fuerza de tu espíritu. El Padre no es solo el principio de la historia de tu fe. Él es el corazón detrás de ella, la voz que te llamó a la existencia, el amor que envió al Hijo, los brazos que todavía te buscan con ansia. Y no está esperando para castigarte, está esperando para abrazarte. Si el Padre es la fuente, la voz que pronuncia identidad sobre la creación, quien envía en amor y sostiene con compasión infinita, entonces todo cambia cuando nos damos cuenta de a quién envió. Porque el Padre no envió solo un mensaje, no envió un símbolo o un concepto abstracto. Él se envió a sí mismo en el Hijo. Aquí, amados, es donde el misterio se hace más profundo, donde la majestad de Dios explota en una revelación que desafía toda lógica humana. Porque si tu idea de Jesús es solo la de un hombre
con ojos amables y buenas costumbres, si es solo un maestro, un profeta o un gran ejemplo a seguir, te has perdido el núcleo mismo, la esencia de lo que significa ser cristiano. Jesús no es un consultor espiritual, un gurú de la vida. No es la primera de las creaciones de Dios, un ser creado por Él. No es una versión secundaria de Dios, ni un semidios, ni un asistente divino. Él es Dios, plenamente hombre, por siempre uno con el Padre. Y hasta que esto penetre en lo más profundo de tu espíritu, hasta que esta verdad te golpee con el peso que merece, nunca comprenderás la cruz, la resurrección, o por qué su nombre, y solo su nombre, tiene el poder para salvar, para transformar, para liberar. Comencemos en el principio, no en Mateo, no en Belén, sino en la eternidad misma, donde no hay tiempo, solo la presencia de Dios. Juan 1 y 3 se abre como el Génesis una vez más, con una resonancia profunda. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto no es poesía lírica, amados. Esto es teología. Esto es una declaración de guerra contra cada falsa enseñanza que intenta reducir a Jesús a algo menos de lo que Él es. La palabra eterna, coigual con el Padre, aquel por medio de quien todo existe, por quien todo fue formado. Y luego, el versículo 14 lo lleva a casa con una fuerza innegable. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Deja que eso penetre en tu alma, que esta verdad te sacuda. El mismo Jesús que caminó por caminos polvorientos, que tocó a leprosos, que se sentó a la mesa con pecadores, que lloró en la tumba de Lázaro, es el eterno Yo Soy. El Dios que habló galaxias para que existieran, se envolvió en carne humana. Tuvo un latido, tuvo hambre, sudó y sangró y respiró como nosotros. Y lo hizo no para probar la vida humana, para experimentarla de lejos, sino para salvar la vida humana. Colosenses 1:4, 17 lo dice así: con una majestuosidad asombrosa, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Cuando Pablo lo llama el primogénito, no quiere decir que Jesús fue creado. Significa que Jesús posee el rango, el estatus, los derechos de herencia, la preeminencia. Él es supremo, no creado, sino creador. Él es el cumplimiento, la culminación de cada sombra, de cada profecía del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas al ángel del Señor que le habló a Moisés desde la zarza ardiente, el que dijo, Yo soy el que soy? Jesús toma ese mismo título en Juan 8:58 y dice, con autoridad divina, antes que Abraham existiera, yo soy. Los líderes religiosos recogieron piedras para matarlo, no porque fuera confuso en sus palabras, sino porque era claro, demasiado claro. Él estaba reclamando la divinidad. Estaba diciendo, yo soy el Dios que se encontró con Moisés. Yo soy el que abrió el mar y camina a través del fuego. No soy un mensajero, yo soy el mensaje. Y esto es lo que hace que el cristianismo sea diferente a cualquier otro sistema de fe en el mundo. Todas las demás religiones te dicen que escales tu camino hacia Dios, que busques tu propia salvación a través de tus esfuerzos. Solo el cristianismo dice que Dios descendió a ti, que vino a tu rescate. Todas las demás religiones te dan una lista de reglas y requisitos. Solo Jesús te da a sí mismo, su vida, su amor, su sacrificio. La iglesia primitiva se aferró a esta verdad, con sangre en sus bocas y el fuego de la persecución a sus espaldas. Se negaron a decir que Jesús fue creado. Se negaron a decir que era solo un profeta. Cantaban a Él como Señor. Oraban a Él como Dios. Entregaron sus vidas por aquel a quien llamaban Dios en la carne, el Mesías prometido. Y aquí está por qué esto sigue siendo de vital importancia.
ahora mismo. Porque si Jesús no es plenamente Dios, no puede salvarte. Si no es plenamente hombre, no puede representarte ante el Padre. Pero porque Él es ambos, se interpone entre el cielo y la tierra como un puente inquebrantable, que ningún demonio, ninguna fuerza del mal puede quemar o destruir. No estás siguiendo un fantasma o una idea etérea. Estás siguiendo al Dios que pisó el tiempo, que lloró, que sangró, que murió y que se levantó de nuevo, victorioso sobre la muerte. Hebreos 1 y 3 lo resume con majestuosidad. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Él no es una copia, amado. No es un mero reflejo. Él es el resplandor, la fuente misma de la luz y el rayo que emana de ella. Y ahora mismo, ese mismo Jesús, el que caminó con Pedro, que reprendió las tormentas, que silenció a los demonios, está vivo. No es un recuerdo congelado en una página. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por tus luchas, por tus anhelos. Y un día regresará, no como un cordero manso, sino como un león rugiente, con toda la majestad y el poder del cielo. Así que la próxima vez que ores en su nombre, recuerda lo que ese nombre contiene: poder sobre la muerte, victoria sobre el pecado, la plenitud de Dios en un cuerpo que fue quebrado, solo por ti, por amor. Pero no te pierdas esto, amado. Él no es solo un camino hacia Dios. Él es Dios, plenamente divino, plenamente humano, por siempre uno con el Padre y por siempre tuyo, para siempre. Jesús no es solo el Hijo de Dios. Él es Dios, plenamente divino, plenamente humano, uno con el Padre desde el principio de los tiempos, pronunciando la creación para que entrara en movimiento y vistiendo carne para rescatar lo que estaba roto, lo que se había perdido. Pero después de que resucitó, después de que derrotó a la muerte y se levantó victorioso, no ascendió simplemente al cielo y nos dejó con solo recuerdos y una promesa lejana. Él nos dio más, nos dio a alguien, no un eco de su ministerio, no una sombra de su presencia, sino a Dios mismo, el Espíritu Santo. Esta es la parte de la Trinidad de la que muchos hablan, pero pocos comprenden en su verdadera esencia y poder. El Espíritu no es una fuente de energía de respaldo, un plan B divino, no es el último pensamiento de la deidad, no son meros escalofríos durante la adoración o una fuerza misteriosa que hace que la gente se agite. Él es una persona, Él es Dios. Él está vivo y activo, ahora mismo en tu vida, y la confusión que lo rodea hoy no es un accidente, amados, es una estrategia del enemigo para mantenernos en la oscuridad, para robarnos de su poder. En un mundo obsesionado con la energía, las vibras y las manifestaciones, la identidad del Espíritu Santo ha sido distorsionada, malentendida. En algunas iglesias se le enfatiza demasiado hasta el punto del histrionismo, de la teatralidad vacía. En otras se le trata como un tema que es mejor evitar, demasiado controvertido, demasiado impredecible, demasiado malentendido para tocarlo. Pero no te equivoques, amado hermano, amada hermana, el Espíritu Santo no es extraño. Él es santo, Él es real, y sin Él no puedes vivir la vida a la que Jesús te llamó. Jesús lo dejó claro en Juan 16 y 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Imagínate eso. Jesús mismo diciendo: es mejor que yo me vaya para que el Espíritu pueda venir. Eso no es una exageración. Eso es revelación. El Espíritu no es un qué, una cosa. Él es un quién, una persona divina, con voluntad, con mente, con emociones, con amor. Él convence de pecado. Eso no es condenación que te destruye. Eso es claridad que te libera. Cuando el Espíritu Santo te convence,
No es para avergonzarte o para hacerte sentir miserable. Es para despertarte, para llevarte a la verdad. Él toca tu corazón cuando estás a punto de cruzar una línea que sabes que te hará daño, que te alejará de Dios. Susurra en ese momento: esto ya no es quien eres. Has sido redimido, transformado. Él irrumpe a través del adormecimiento espiritual y te recuerda con amor: fuiste hecho para más, para algo glorioso y eterno. Él consuela profundamente de manera personal, no con palabras vacías o promesas huecas, sino con su presencia real, tangible. Jesús lo llamó el Consolador, el Ayudador, el Consejero, el Abogado. Él no solo calma tu tormenta, sino que se une a ti en medio de ella, camina contigo a través del valle. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tus palabras fallan, cuando no encuentras las frases correctas para orar, su voz habla por ti. Cuando tu fuerza se colapsa, cuando te sientes sin aliento, su presencia te sostiene, te carga, te levanta. Él no está simplemente a tu lado, Él está dentro de ti. Él transforma. Esta es la parte que nadie puede fingir, que ninguna actuación puede imitar. Puedes memorizar la Escritura, asistir a la iglesia todos los domingos, cantar canciones de adoración con pasión, pero solo el Espíritu Santo puede cambiar los deseos más profundos de tu corazón. Solo Él puede romper el agarre de la adicción que te aprisiona. Solo Él puede tomar un corazón frío y cínico y derretirlo de nuevo en ternura, en compasión, en amor. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3:17-18, con una verdad que perfora el alma: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él no está tratando de hacerte mejor superficialmente. Él te está haciendo nuevo, una nueva criatura en Cristo. Por eso tu relación con Él no es opcional. Es esencial, es urgente, es vida misma. Porque Él es quien revela la palabra a tu espíritu cuando tus ojos solo ven tinta en una página. Él es quien te ayuda a perdonar cuando todo en tu carne grita venganza y resentimiento. Él es quien te da las palabras correctas cuando te paras frente a alguien que necesita esperanza y te sientes completamente descalificado para hablar. Él es quien te recuerda que el Padre te ama con locura cuando tu pasado intenta convencerte de lo contrario. Y Él ha estado allí desde el principio. En Génesis se movía sobre el caos, listo para traer orden y vida. En Jueces empoderó a guerreros para luchar batallas para las que nunca fueron entrenados, dándoles una fuerza sobrenatural. En los Evangelios descendió como una paloma sobre Jesús, y luego lo impulsó al desierto para enfrentar a Satanás cara a cara. En Hechos cayó como fuego, llenó a personas comunes y corrientes y puso el mundo patas arriba, transformando la historia para siempre. Ese mismo Espíritu está en ti, amado, y piénsalo bien. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, solo podía estar en un lugar a la vez, limitado por su humanidad. Pero ahora, a través del Espíritu, Él está contigo en tus peores días, en tus momentos de mayor debilidad, en el auto, en la oficina, en medio de un corazón roto, al borde de la tentación más fuerte. Él no está limitado por paredes, ni por kilómetros, ni por tus estados de ánimo. Él está en ti, habitando en tu ser. Pero aquí está la verdadera pregunta, la que exige una respuesta sincera. ¿Lo has reconocido? Porque el Espíritu no se forzará a entrar en tu vida. No gritará por encima de tus distracciones. Él espera tu rendición. Él espera tu hambre por Él. Él espera que digas: no solo quiero saber acerca de Dios, quiero caminar con Él cada paso de mi vida,
cada aliento que tome. Esto no es una emoción pasajera, un entusiasmo momentáneo. Esta es una verdad profunda y transformadora. Y para algunos de ustedes, la razón por la que su fe se siente estancada, marchita, no es porque no amen a Jesús con todo su corazón. Es porque no han dado la bienvenida al Espíritu que lo revela, que lo hace real. Han estado tratando de vivir una vida sobrenatural, sin el poder sobrenatural que solo Él puede dar. Y el resultado es agotamiento, una vida de actuación religiosa y un vacío que el mundo no puede llenar. Pero eso puede terminar hoy, porque el Espíritu está listo, siempre ha estado listo para guiarte, para llenarte, para luchar por ti, para orar a través de ti, para hacerte cada vez más como Jesús. Pero por ahora, deja que esto se asiente profundamente en tu alma. Él no es solo la presencia de Dios, no es solo el poder de Dios. Él es la persona de Dios y ha elegido vivir en ti, hacer de tu corazón su hogar, para siempre. Es una verdad que te cambiará desde adentro hacia afuera. Lo acabas de ver. El Espíritu Santo no es una idea tardía o un accesorio místico para tu vida de fe. Él es Dios, vivo y presente, moviéndose dentro de ti con poder y gracia. Pero aquí está la parte que trae todo el misterio de la Trinidad a una claridad asombrosa que disipa cualquier sombra de duda. Ellos nunca se mueven solos. Padre, Hijo y Espíritu no trabajan en carriles separados, aislados, independientes. Trabajan en una unidad divina completa, perfecta. Siempre ha sido así y siempre lo será. Y no es solo una teoría teológica distante. Es tu historia, tu narrativa personal de redención. Desde el Génesis hasta los Evangelios y hasta tu propia vida hoy, la Trinidad se ha estado moviendo en un ritmo perfecto, una danza celestial. 3 personas, un solo propósito. Y cuando los ves trabajando juntos, lado a lado, momento a momento, no solo expande tu teología, sino que despierta tu adoración con un fuego incontrolable. Volvamos al principio, a Génesis 1. La creación no fue un proyecto en solitario, un acto individual. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el Padre pronunciando el universo para que existiera con su palabra poderosa. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el Espíritu Santo moviéndose, listo, anidando como un ave madre que se prepara para traer vida del caos primordial. Y luego Juan nos dice cómo sucedió todo, con una claridad asombrosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ese es Jesús, la palabra eterna, el instrumento de la creación. Así que, desde el primer momento, los 3 están allí. El Padre lo desea, el Hijo lo pronuncia, y el Espíritu lo mueve a la existencia. 3 en 1. No superponiéndose, no confundiéndose, simplemente unificados a la perfección. Un solo Dios, 3 personas en perfecta comunión, creando a partir de un amor que trasciende todo entendimiento. Luego, avancemos rápidamente a una de las escenas más sagradas de los Evangelios, el bautismo de Jesús. Jesús entra en el río Jordán, no porque necesitara ser purificado, sino porque estaba dando el primer paso público en su misión redentora. Juan el Bautista lo sumerge en el agua, y entonces el cielo se abre de par en par. El Espíritu desciende sobre él como una paloma, visible, palpable. La voz del Padre resuena desde el cielo, profunda y gloriosa. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús, el Hijo de pie en el agua, el cielo tocando la tierra en su propio cuerpo. Los 3, todos activos y todos presentes. La Trinidad revelada no en un sermón, no en un sueño, sino en tiempo real, en público, ante testigos, ante la mirada atenta de la humanidad. Dios no susurró este momento, no lo guardó en secreto, lo anunció, porque algo santo,
Algo trascendente estaba a punto de comenzar. El ministerio de Jesús estaba a punto de explotar con un poder sin precedentes. Y toda la deidad, la Trinidad completa, estaba en un acuerdo perfecto, en una unidad inquebrantable para llevar a cabo la salvación. Y ahora, aquí es donde se vuelve profundamente personal para ti. Esto no es solo sobre la creación, no es solo sobre el bautismo de Jesús. La Trinidad no actuó una vez en la historia y se retiró a un descanso eterno. Ellos están activos en tu salvación, en cada paso de tu camino de fe. Efesios 1 lo desglosa como un plano divino, una hoja de ruta celestial. Versículos 3 de junio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese es el Padre escogiendo, adoptando, iniciando. Versículo 7 de diciembre. En Él Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el Hijo pagando, redimiendo, perdonando con su vida preciosa. Versículos 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el Espíritu sellando, habitando en ti, asegurando tu salvación para siempre. La Trinidad te salvó, amado. No solo Jesús en la cruz, de forma aislada, no solo el Padre planeándolo todo desde la distancia, no solo el Espíritu atrayéndote con su dulce voz, los tres moviéndose juntos en perfecta sinergia, un solo latido, una sola misión de rescate. Y aquí es donde esto choca con la vida real, con tus experiencias diarias. Tú no encontraste a Dios un día por casualidad, no tropezaste con la gracia de forma fortuita. El Padre te estaba llamando mucho antes de que tú siquiera lo buscaras, antes de que tu corazón tuviera anhelo alguno. El Hijo ya estaba intercediendo por ti, defendiéndote mucho antes de que tú supieras siquiera su nombre. El Espíritu estaba susurrando dulcemente en el trasfondo de tus peores momentos, de tus decisiones equivocadas. Vuelve a casa, vuelve a la fuente del amor. Ellos estaban trabajando activamente mucho antes de que tú fueras consciente de ello. Y siguen trabajando ahora. En ese momento en que casi te perdías en la oscuridad de una adicción, el Padre te estaba protegiendo, el Espíritu te estaba susurrando la verdad, el Hijo estaba interponiéndose entre tú y el juicio. En esa temporada en la que tu fe se sentía seca y quebradiza como el desierto, el Padre era paciente, el Espíritu te estaba agitando suavemente y el Hijo seguía orando por ti, sin cesar. Esa noche en que clamaste, sin saber ni siquiera quién eras ya, la Trinidad no estaba observando desde la distancia. Ellos estaban moviéndose hacia ti, rodeándote con su amor. Tu salvación no es frágil, amado. No fue un trato solitario, una transacción aislada. Fue un rescate trinitario, una obra de amor de los tres. Y por eso permanece. Fuiste creado por la Trinidad, redimido a través de la Trinidad, habitado por la Trinidad, y ahora puedes caminar en ese ritmo divino día tras día, con gozo y confianza. Oras al Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu. No tienes que preguntarte quién te escucha, no tienes que adivinar quién está contigo. La plenitud de Dios, la Trinidad misma, ha hecho su hogar en ti. Por eso tu fe tiene poder, una fuerza que mueve montañas. Por eso tus oraciones importan, tienen un impacto eterno. Por eso la cruz funcionó, liberándote de las garras del pecado. Y por eso el infierno no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque ya fue derrotado. Pero por ahora, no te pierdas esto. La misma Trinidad que hizo girar las estrellas en el firmamento, que descendió al Jordán para ungir a Jesús y que quitó la piedra del sepulcro vacío, está ahora mismo aquí, en tu vida, creando de nuevo, redimiendo de nuevo, viviendo en ti. Es una verdad que enciende el alma.
Has visto a la Trinidad en acción, no solo en la majestuosidad de la creación o en el significado profundo del bautismo de Jesús, sino en tu propia historia de vida, tejida con hilos divinos. Desde el Padre que te escogió antes de la fundación del mundo, hasta el Hijo que pisó el tiempo para cargar con tu pecado y con tu vergüenza, hasta el Espíritu que vive en ti ahora como fuego, como aliento y como guía constante. Has encontrado lo que la iglesia primitiva estuvo dispuesta a morir por defender, a proclamar con sus vidas. Y ahora, en medio del caos de este mundo, en medio de la agitación política, de las relaciones fracturadas, de la confusión espiritual y de tus batallas personales más profundas, te estás aferrando a algo más sólido que cualquier teoría, a algo más real que cualquier filosofía humana. Te estás aferrando a Dios mismo. La Trinidad no es una doctrina exclusiva para las aulas de seminario, para los teólogos. Es el fundamento de tu vida, el cimiento inquebrantable sobre el cual puedes edificar con seguridad y gozo. Y ahora es el momento de responder, no con más información en tu mente, sino con una rendición total de tu corazón, de tu voluntad, de tu espíritu. Así que, donde quiera que te encuentres en este momento, ya sea en tu habitación, en tu hora de almuerzo o en un lugar tranquilo, después de una semana larga y pesada, este es tu momento. No te distraigas, no te apresures, no te pierdas esta oportunidad sagrada de hablar directamente al Dios que te creó, que te salvó y que vive dentro de ti. Cerremos nuestros ojos por un momento y oremos juntos. Padre, tú no eres distante, tú no eres silencioso, no estás esperando que lo tenga todo perfecto para acercarte. Tú fuiste la primera voz que me llamó, la primera mano que me alcanzó, el primer corazón que me amó antes de que yo supiera lo que era el amor. No me creaste por obligación, sino por un amor que desborda, por una pasión infinita. Me diseñaste con una intención divina, con un propósito. Has velado por cada momento de mi vida, incluso por aquellos que intenté esconder de ti. Sabías que caería, que pecaría, y aún así me llamaste tuyo, tu hijo, tu hija amada. Así que hoy regreso a ti, no con palabras pulidas, no con una santidad ensayada, sino con honestidad brutal, con mi corazón en la mano. Estoy cansado, soy imperfecto, estoy inacabado, y tú sigues siendo Padre, sigues siendo bueno, sigues estando aquí. Jesús, tú no eres una idea abstracta, no eres una historia lejana del pasado, no estás congelado en una cruz en la historia, una imagen estática. Eres el ajujo viviente de Dios, la palabra que se hizo carne, el sacrificio perfecto que cargó con mi vergüenza, con mi pecado. El Rey resucitado que abrió de una patada la tumba que pensé que me retendría para siempre. Tú cargaste con los clavos, llevaste la corona de espinas, soportaste la ira que yo merecía. Y ahora me vistes con tu justicia, pronuncias mi nombre en el cielo, intercediendo por mí cuando no tengo las palabras. Me invitas a una victoria, no como un visitante ocasional, sino como un coheredero contigo. Así que hoy depongo cada parte de mí que todavía intenta ganar lo que tú ya pagaste con tu vida. Rindo mi pasado, libero mi culpa y declaro que está terminado, porque tú dijiste que lo estaba. Soy libre en ti, Señor. Espíritu Santo, tú no eres viento, una ráfaga pasajera, no eres una fuerza impersonal, no eres un sentimiento que viene y se va sin dejar rastro. Eres el aliento en mis pulmones, el susurro en el silencio de mi alma, el fuego que refina, que purifica, que consume lo que no agrada a Dios, el sello que dice que pertenezco a Dios para siempre. Tú consuelas cuando el mundo se desmorona a mi alrededor. Tú convences cuando empiezo a desviarme del camino angosto. Tú transformas lo que yo creía imposible de cambiar en mí. Guíame, enséñame, recuérdame quién soy en Cristo. No quiero vivir adormecido, anestesiado por el mundo. No quiero vivir distraído, alejado de tu presencia. Quiero caminar contigo momento a momento, aliento por aliento, en una intimidad profunda.
Abro cada parte de mí a ti, los lugares que he escondido, las partes que he protegido con recelo, las heridas que he negado. Haz de mi corazón tu hogar de nuevo. Despierta los dones que has puesto en mí. Lléname con tu audacia, tu claridad, tu poder para tu gloria. Dios Trino, no pretendo entenderlo todo en su plenitud, porque tu misterio es infinito, pero confío en ti y te amo. No solo una parte de ti, no solo la que me resulta más cómoda o fácil de entender, sino a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, un amor implacable que me ha perseguido durante toda mi vida, un amor que me ha buscado sin cesar. Así que hoy te doy mi sí completo. No solo los domingos, no solo en privado, no solo cuando estoy desesperado y necesito un milagro. Mi sí en el fuego de la prueba, mi sí en el favor y la bendición, mi sí cuando dudo y mi sí cuando danzo de alegría. Esta es mi rendición total, al Padre que me formó con amor, al Hijo que me salvó con su sangre, al Espíritu que me llena con su presencia. Te tengo todo de mí, para siempre. Amén. Si oraste esto con nosotros, deja una palabra en los comentarios, aunque sea una sola palabra. Hogar, sí, Trinidad. Finalmente, lo que esto haya despertado en ti, no lo dejes sin decir, porque el Dios que existe en eterna comunión te acaba de invitar a ser parte de ella. Suscríbete para seguir recibiendo la palabra de Dios directamente a tu corazón. Únete a esta comunidad de fe que busca a Cristo cada día, creciendo juntos en amor y en verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan y te guarden.